Recording in progress. Bienvenidos amigos de YouTube. Iniciamos un programa más del Baldón de Cobián, hoy por iniciativa de don Marco Antonio Aguilar Yunes, que insistió una y otra vez en que quiere decir su verdad, urbi et orbi. Y en esas condiciones No quisiéramos es que el nos programa de platicara. Marco Antonio Aguilar y sus invitados. Literalmente eso es, aunque lo niega. Y quisiéramos No saber, don sugerimos Marco tema. Antonio, platíquenos usted cómo ve los cambios en el PRI municipal de Córdoba a Veracruz. Pues eso es lo que me acaban de preguntar hace unos momentos. Y yo creo que Jorge García, pues después de ser prácticamente impuesto en el partido por Marlon Ramírez, quien es un dirigente bastante malo, pues no había hecho un mal papel. Creo que su papel de él, pues era conciliador de acuerdos. No lo conocía yo, pero era el único conducto que permitía salvar un poco la relación con el ingeniero Guillermo Rivas Díaz. Y me sorprende que él haya renunciado, porque yo creo que hubiera podido construir junto con los priistas un buen partido y terminar su periodo estatutario en el 2023. Primero tomar una dirección y después dejarla sin cumplir un año, pues no habla bien de nadie, ¿no? Cuando alguien toma un encargo, es para comprometerse, no decir me regreso a la Cruz Roja, porque de la Cruz Roja de hecho nunca se fue. Entonces yo lo que digo es, pues bueno, ¿qué tan prista eres que dejas al partido ya cuando ves la responsabilidad que significa el partido y cuando el partido ya no te permite tener una plataforma bajo la cual poder ayudar a quien te ayuda o a quien te dio o te pidió que la apoyes? Entonces, esos pristas hay muchos, ¿no? Los que van y vienen, ¿no? Pocos somos los que estamos y aguantamos y nos quedamos, nos quejamos, pero ahí estamos, ¿no? Oye, Marco, Eh, ¿y no crees que es una buena idea ser 100% honesto y decir, sabes qué, yo entré al PRI por un proyecto político, no se dio el proyecto político por las razones que tú quieras, ¿para qué caramba sigo en el PRI? Vamos a dejar que entre otra persona y todos están amigos como siempre. Yo creo que lo honesto hubiera sido nunca haber entrado al partido, ¿no? Porque cuando tomas protestas por 3 años, ¿no? Entonces tú cuando tomas protesta ante el prismo, pues tú te comprometes a hacer un periodo de 3 años y a tener un plan de trabajo de 3 años. Entonces, no creo que sea tan honesto irse sin cumplir su periodo estatutario, porque se va simplemente porque ya el paquete ya el PRI ya no le funciona como para nada, ¿no? Y el 2023, que termina su periodo, tampoco es un año electoral, ¿no? Entonces yo creo que él sí hubiera podido continuar, porque además él cuando toma el partido y fue cuestionado sobre su autenticidad o sobre su militancia, él siempre se dijo priista de toda la vida. Y yo siempre lo vi como alguien que podía lograr acuerdos, ¿no? Y con liderazgo. Sin embargo, ahorita al irse, lo que creo es que es tirarse del barco que se está hundiendo o que ya está hundido, ¿no? Y ponerse en un bote salvavidas. Ahora, lo que nosotros los priistas, creo, nos corresponde es elegir un nuevo dirigente, porque un corrimiento pues, significaría tener de lideresa a la secretaria general, que pertenece a Antorcha Campesina, y al secretario de organización, que se llama, me parece, Saúl Sánchez o algo así, y creo que el corrimiento estatutario no beneficiaría en nada al prismo cordobés. Creo que el prismo cordobés merece tener una elección ahora sí democrática, ahora sí abierta, y ahora sí que pudieran participar todos sin descalificar a nadie, y más que no es proceso electoral, que concluyan el periodo de Jorge García, pero que lo hagan construyendo una plataforma que pueda sostener una candidatura para el 2024 y luego para el 2025. Ah, caray. Fíjate que yo pensé que en el PRI todo era disciplina y que ustedes obedecerían a Moreira y a Alito, y entonces si ellos deciden que otra persona debe de ser, o que algún representante de Miguel Ángel Yunes debe de estar en el PRI municipal de Córdoba, pues debería de estar. ¿Por qué la indisciplina? ¿Por qué la falta
de voluntad para seguir con lo que siempre se ha hecho, que es obedecer la línea. Pues no, mira, lo que pasa es que nosotros, una vez que se pierde ya el gobierno del Estado, no se ha entendido más que en el discurso que el partido se tiene que democratizar. El partido nunca se ha democratizado. No tenemos un padrón. Marlon fue electo bajo un padrón que nadie conoció, con el carrusel y con todas las artimañas que se pudieran hacer. Marlon fue dirigente estatal cuando nadie saltó ni brincó para poder pedir la dirigencia. Acabas de hacer una afirmación totalmente falsa. José Enrique Bustos Bertó, bienvenido. Dice Marco que nunca ha habido democracia en el partido. ¿Tu elección de alcalde no fue democrática? Pues yo creo que fueron otros tiempos, ¿no? De una apertura democrática desde la 14ª Asamblea Nacional del Partido, con Luis Donaldo Colosio como presidente del mismo, en donde se reformaron los estatutos del partido, incluso Espérame, yo te pregunté, ¿tu asamblea fue democrática o no? La sí, respuesta es muy clara, ¿sí o no? claro que sí. Sí Claro fue que sí. democrática. No utilizaste artimañas para ganar tu alcaldía. No, porque el voto fue personal y fue abierto y fueron 2000 y tantos delegados los que votaron, ¿no? Representaciones de la Cámara de Comercio, Canacintra, Canacope, los clubes de servicio. Pero es que en la época del doctor todo lo ganaba el PRI, es decir, yo no dudo de la elección, pero lo que yo estoy hablando ahorita, doctor, para darle el contexto, No, es que fue la elección actualmente, interna en el PRI. pero no hay un padrón de afiliados. Bueno, pero en el caso de Enrique sí hubo una elección Bueno, interna. el caso de Enrique sí hubo, porque además el doctor trabajó en el sector popular mucho antes. Tú eras un bebé. Y te lo ¿cómo dieron sabes a un eso? representante de sector, que era el doctor, llevaba el UNE. Míralo, No, a pesar de que era bebé, lo sabe. Sí. era representante de un sector y como sector hizo trabajo político mucho antes, todos los fines de semana, y al final de cuentas, el gobernador en ese entonces, pues vio que podía ganar con el doctor o podía ganar con otra persona, pero dijo el que tiene mejor mérito es el doctor, porque en esa época ganaba el PRI todo, e hizo esta elección de consulta a la base, que democratiza el partido en ese momento, porque sí le dan efectivamente a un representante del sector popular, a un dirigente que había trabajado la candidatura. Y es lo que legitima al doctor en ese momento, que no hubo un dedazo del gobernador, ¿sí? Pero actualmente no tenemos gobernador. Y a lo que yo me estoy refiriendo es que no hay un padrón bajo el cual poder decir, este es priista y este no. La elección de Marlon Ramírez fue la más sucia que ha habido en la historia del PRI, yo creo, porque se fue sin padrón, con las casillas que nadie supo dónde las pusieron, que llegaba cualquiera con la credencial de elector y votaba, que hicieron carruseles y todo lo que se puedan imaginar, y la elección municipal pues la determinó Antorcha Campesina. Basta que junte a todas sus huestes para que vayan a votar y ganan cualquier elección. ¿Y por qué no Entonces, ganaron la elección actual? Ya van dos. Ya, a ver, AMLito. estamos hablando de la Eres AMLO. elección interna. Ah, perdón, porque sí, ya dije, ya van dos mentiras, ¿qué es eso? Pero está bien, llevas una. Sígale. No, la elección interna del partido, tanto la municipal como la estatal, a ver, descalificaron al dirigente del movimiento territorial porque dijeron que no era militante, a Mauricio González, cuando él ha sido militante desde muchos años. No nada más era militante, es cuadro, es dirigente. Y esa fue la descalificación que le hicieron. Y después amenazaron a la secretaria general que iba, Dolores Blanco, con quitarla del INE y al final la quitaron. Y a Edgar Flores lo nombraron delegado federal del Distrito Federal y trataron de planchar a las personas que fueron, pero al final no hubo una elección. Oye, El pero único candidato era Jorge García. Edgar no fue impuesto al final por Tomás López.
Bueno, se dice que Edgar Flores fue una solicitud de Tomás López a quien le fueron a ofrecer, el mentiroso de Marlon, le fue a ofrecer ser diputado federal, abanderado por el PRI, y en ese momento Tomás le pidió que Edgar Flores pudiera ser el que encabezara los esfuerzos como delegado. Eso se platica, ¿sí? O sea, puro dedo. Pues claro que es puro dedo, porque no hay un padrón de afiliados. A ver, Jorge García se eligió contra Jorge García, es como en Cuba, ¿estás a favor o a favor? Porque nada más hay un candidato, es como en cualquier dictadura, ¿sí? No había más que un candidato, ¿estás a favor o en contra? ¿Sí? Es como la consulta popular, ¿estás a favor o en contra? Nada más hay un candidato, ¿no? No tienes dos opciones, ¿no? Entonces, ¿a quién le importa una elección donde nada más hay una opción? Muy bien. Oye, te cuento que Edith Tajer te saluda a ti. Los Mi otros dos le comadrita valemos querida, muy cacahuate. querida comadre. Dice, un abrazo con mucho cariño al compadre Marco y a nadie más. Siquiera la doctora Eso, Maritza qué Alonso bueno. nos saluda a todos. Ricardo también. Moisés de la Cruz, con su excelente ortografía, pregunta, ¿de qué van a pelear hoy? Este muchacho es Chairo por todos los poros, qué barbaridad. Alberto Novoa te manda muchos saludos. Julián Caluf dijo que iba a intentar hackearnos. El doctor Orendain ahí anda, también de chismosón viendo el programa. Eric Luna, lo mismo. Don Pedrito Solís Ruiz comenta, es un hombre de 86 años, bastante obeso. Las elecciones internas del PRI son dedazos. Cuando se designan supuestamente por elección, solo es mero trámite. ¿A quién quieren Claro. engañar? Y así fue la de Alito, y así fue la de Marlon, y así fue la de Jorge García, y así han sido todas. No Así hay, es. no hay Es posibilidades de un nada. poco o un mucho de simulación, ¿no? Pero eso ha sido Ustedes, México, ¿no? Bueno, es que uno de los problemas es ese del sistema político mexicano, que se crean figuras, se crean instituciones para combatir la corrupción, para combatir la delincuencia, etcétera, y pues no hacen nada, ¿no? Al contrario, la fomentan. a ver, nada más hay que ver quiénes son los diputados federales plurinominales, doctor. Todo el comité de Alito está adentro. ¿Y quiénes son los plurinominales de Veracruz? Marlon Ramírez, Anilú Ingram, que no sé cuál sea su mérito, con todo respeto, y Ariadna, la secretaria general del PRI. Entonces, todo el Comité Ejecutivo Nacional del PRI es pluridiputado plurinominal, hasta Lorena Piñón, ¿sí? Yo lo que digo es, bueno, ¿dónde está la democracia interna del partido? No existe, el partido Es es un que partido antidemocrático. te oímos, Marco, y decimos, bueno, pues sí, los agarraron de pendejos a los priistas, los usaron para llegar a las diputaciones federales, pero están acostumbrados, así siempre, igual. He estado bien, hablando con amigos de Morena, a quienes quiero mucho, y me dicen la misma historia, es que no tiene mami, nada más nos usan, pero ya va a haber democracia. Ellos, como apenas están empezando como partido, piensan que en un futuro va a haber democracia. En el PRI, después de 80 años de no democracia, yo creo que ya pueden abrir los ojitos, ¿no? No, Enrique, Yo la verdad dejaría al doctor contestar porque él no ha opinado. no, lo que Es un viejo pasa, priista. y es una realidad también, es que hay muy pocos cuadros que estén participando todo el tiempo alrededor de un partido político, ¿no? Nada más se acercan al panel cuando hay miel, pero en el Inter Literal. no hacen la talacha política que tienen que hacer durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es una situación real
¿qué pasa, no? Lo que dice Marco, yo estuve 3 años antes en la CNOP haciendo mi talacha política. Entonces, ahora, ¿quién ha estado en el partido tanto tiempo haciendo una talacha política con las bases del partido, visitando a liderazgos, convocándolas a reuniones, llevándoles servicios o gestoría, que es lo que uno puede hacer? Porque no regalaste nada, ¿verdad? No, era gestión, lo que hacíamos era gestionar y bueno, en aquel tiempo se gestionaron obras, acciones, ir con tránsito del Estado, ir con las distintas dependencias y que lo escucharan a uno y que se resolviera, ¿no? Pero sí, sí faltan esos cuadros de partido que estén permanentemente en el partido y que no estén nada más previos a un proceso electoral, ¿no? Entonces, ¿a quién le cuesta mantener un comité municipal del partido? De cualquier partido que sea, ¿no? Entonces, Mira, eso es algo de lo que está careciendo todos los partidos y específicamente el PRI. Pues el PRI en este municipio, cuando apareció Jorge García como parte de un enroque para mantener una candidatura o apoyar una candidatura, bueno, yo dije, bueno, qué bueno que se haga una consulta a la base. Y a mí algo que me pareció pues como contradictorio es que ninguno de los otros grupos quiso consulta a la base. Decían, no, que sea designación, que se designe entre la cúpula del comité municipal. Y Jorge García, eso sí se los digo, él estaba de acuerdo en que hubiera una consulta a la base. Obviamente tenía el respaldo de Antorcha Campesina, ¿no? Pero ¿por qué los demás liderazgos no quisieron consulta a la base? Pues porque no tenían la base. Sabían que Antorcha Campesina los iba a rebasar en una consulta a la base. Entonces, eso pinta de cuerpo completo qué está pasando en el comité municipal de nuestro partido. Los liderazgos realmente no tienen capacidad de convocatoria para enfrentar una consulta a la base, independientemente de que se tenga o no se tenga un padrón priista. Pues es que, doctor, ¿cómo vas a competir si no hay un padrón? A ver, si no hubiera un padrón electoral, entonces, ¿cómo compite alguien? Lo que dices, Marco, es que se debe de hacer una convocatoria a que se inscriba a la gente al partido, al PRI. No sé cuántos. O con los afiliados que existan. Sí. Pero no puedes renovar hacer una consulta a la base cuando no existe la base. A renovarles la credencial del partido, ¿no? Bueno, es que obligó el INE obligó por mandamiento a todos los partidos a reafiliar y a sacar nuevas afiliaciones, ¿sí? Eso lo hizo el PRI, ¿sí? El PRI tuvo que hacer la campaña de reafiliación porque todos los afiliados tenían que ratificar su militancia, ¿sí? Entonces, se supone que el INE, el partido, tiene una base de militantes registrada, en donde tú puedes saber si alguien pertenece o no a un partido. Entonces, esa base de militantes es la única que podría votar en una elección interna. Sin embargo, esa base de militantes nadie la conoce. Y en la contienda donde participa Jorge García, previo a ello, se hizo un consejo político municipal, en donde vino el farsante de Marlon Ramírez, y dijo que se decida por consejo político municipal. Todos estuvieron de acuerdo que el consejo político municipal lo decidiera en ese momento. Después dice, no, bueno, ahora que se haga la consulta a la base, pero cuando se inscribe una segunda planilla consensada por los que querían ser candidatos y ponen 18,000 pesos de condición para inscribirse, que se juntan con una cooperación entre todos, ¿sí?
Le dicen a Mauricio González y a Dolores Blanco que no son militantes. ¿Qué te Cuando una cuento, Marco? representante ante el INE, Me están mandando un mensaje anónimo que dice que lo diga sin llorar. Sí existe un padrón. Deja ver si lo encuentro. En este momento. Porque tienes razón, pues eso ya pasó, Marco. Tienes un partido en esas circunstancias. Más bien te preguntaría, ¿qué vas a hacer hacia el futuro? Ya lo que pasó, ya pasó. ¿Qué vas a hacer de aquí para adelante? bueno, es que estamos enmarcando cómo alguien es electo para tener un periodo de 3 años y se está yendo antes de 3 años. Bueno, el ¿Cómo presidente llegó está a siendo ese electo puesto? para 6 años y quiere hacer la revocación de mandato. Por eso, pues sabemos todos que la revocación de mandato es una farsa también. A ver, en este caso está renunciando y en este caso hay un corrimiento. Yo no lloro por nada, yo ni siquiera me involucré en la elección interna del partido, Eso, ¿sí? defiéndase. Porque bien sabía yo que ya había un dedazo designado, que era Guillermo Rivas. Yo no participé, ni participó nadie que esté ligado a mi persona en esa elección y estuve de acuerdo, al final de cuentas, que si el candidato iba a ser Guillermo Rivas por el PRI, entonces fuera Jorge García el dirigente, porque además Jorge García, en lo personal, a mí no me cae mal. A mí Jorge García me cae bien. Fue la única persona con la que pude tener un diálogo, ¿sí? Entonces, hacia el futuro, ¿qué vemos? Lo que vemos es que debe de haber otra elección con un padrón, y si el mensaje ¿Y cómo lo van anónimo, a lograr? Porque digo, yo entiendo que compartes aquí tu opinión y se agradece infinitamente porque además, cuidado que de elecciones, eres una de las personas que más sabe en toda la zona centro del estado, internas y externas, pero ¿cómo van a lograr que Marlon se vuelva democrático si no lo es? pues nunca, nunca. Entonces, van a correr el padrón, van a correr, perdón, a la secretaria general de presidenta, y Antorcha Campesina se quedará con la presidencia, y Saúl, que es el que manda los mensajes anónimos y manda cosas con bots y demás, es el que va a ser secretario general. Bueno, entonces todo lo demás es tejer en el aire, ¿no? Bueno, todo lo demás es alzar la voz y decir, vamos, una elección democrática y esperar a que Marlon se vaya. Marlon se le acaba su periodo en el 2023, hombre. No hay prisa. El tiempo vuela. Yo creo que Tiempo vuela, cuando hombre. menos a nivel municipal se debería de hacer una afiliación y reafiliación de los militantes cordobeses. Y como parte de un trabajo, de una chamba política, porque sí es importante esa parte de la afiliación y reafiliación, porque como tú dices, Marcos, no sabemos ni quiénes están en el padrón, ni quiénes sí, ni quiénes no. Entonces, Bueno, eso de Miguel la Mina Rodríguez, el reafiliación que y todos afiliación, conocemos, no lo dejaron participar. yo creo que sería el primer paso que se debería de dar a nivel municipal. ¿Qué se Entonces, necesita hacer legalmente para poder realizar esta afiliación y reafiliación? No lo sé, porque eso es cuestión ahora del OPLE y de que tengan que dar el permiso correspondiente y los tiempos correspondientes, etcétera, etcétera. ¿los partidos políticos evolucionaron o son simples clanes? Pregunta Moisés. El doctor es más Yo politólogo que creo yo. que los partidos políticos siguen siendo lo que siempre han sido, un engrane de un sistema, y se utilizan solamente para decir este va y el partido político dice ese va, ¿no? Y la muestra queda clara en esta pasada elección. Eh, Rivas fue el candidato por imposición y fue candidato del PAN, del PRI y del que se le pusiera enfrente, ¿no? Entonces, los partidos políticos son utilizados por una cúpula del poder, ¿no? O del dinero.
o del dinero en muchos casos. Pero es parte de un sistema, de un engrane del sistema. Esos son los partidos políticos. Muy bien. ¿Quieren que sigamos hablando del PRI municipal o pasamos a los De lo que temas que usted don quiera, Marco no es mi estableció? programa, señor Cobian, es el suyo. Porque bueno, la verdad es que con tan pocos simpatizantes, con tan pocos afiliados, viendo que aparentemente no va a dar el ancho el Partido Revolucionario Institucional, que no se va a democratizar, que van a hacer lo que se les dé la gana, que los van a usar y que por lo tanto no le van a servir a los ciudadanos para como una oposición a la próxima elección de Morena, porque no van a convencer a los ciudadanos por estas prácticas antidemocráticas, mismas que está llevando a cabo don Marco Cortés en Acción Nacional. Y hoy Rodríguez Prats le da una repasada con una enorme profundidad y análisis con una carta que escribe. Pues entonces, mejor vamos a hablar del futuro con Morena, ya que el PAN y el PRI no sirven como oposición porque siguen con sus prácticas de toda la vida. Y don Marco estableció que lo primero que teníamos que hablar era cómo queda el reparto de regidurías y nadie mejor que nuestro abogado electoral para que nos platique al respecto. Así es, Marco, nadie mejor que tú para Bueno, luego les agradezco pues, lo dicho por ustedes. Las regidurías, de acuerdo a lo que yo he calculado, para que el público nos pueda entender, se reparten por voto y por resto mayor. Y género. Y después viene por género y después viene por sobre y subrepresentación. Más o menos cada regidor vale 7,000 votos. Es más o menos lo que... Cada edil, porque el alcalde y la síndico también son ediles. Entonces, cada edil equivale a 7,000 votos. En el caso particular de la fórmula de alcalde y síndico es indivisible. Es decir, no se puede registrar o no puede ser inelegible la síndico si el Partido Verde, que es quien la postula, al final no alcanza los 7,000 votos. Aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es si el OBLE, o el INE más bien, porque el OBLE no es más que un apéndice del INE, si el INE va a utilizar y a respetar que la síndica sea del verde. Si la síndica es del verde, entonces Morena tendría derecho a 5 ediles por sus votos y por su resto mayor. Entonces entraría el alcalde y 4 regidores, ¿sí? Con lo cual tendrían 5 ediles el Morena y un edil el verde, y con ello tendrían la mayoría con el voto de calidad del presidente. El PRI tendría asegurada una posición edilicia, Movimiento Ciudadano tendría asegurada una posición edilicia, con lo cual ya llevaríamos 6 posiciones repartidas. Llevamos, el PAN tendría 2 posiciones sin lugar a dudas. De aquí Armando Ramírez, un candidato independiente, tendría una posición asegurada también dentro del cabildo, y haceríamos un recuento. El primer escenario es que haya 4 regidores de Morena, 2 regidores del PAN, un regidor del PRI, un regidor de Movimiento Ciudadano, un regidor de Armando Ramírez, candidato independiente, y para finalizar, bueno, obviamente de Armando Ramírez entraría mujer por equidad de género, y para finalizar estaría entre el PRI y el Partido Cardenista, que alcanzó el 3% de la votación, el 10º edil. Si respetaran un principio que es de representación, aunque fuese mínima, con el 3% sería suficiente para que entrara la candidata segunda regidora, que es Mago, a la regiduría 10º. Si esta fórmula no se respetara, pues entraría por resto mayor
la muy bien preparada Paulina Lavín Muguira. Ella sería la regidora de eso. Si no respetaran lo del verde, pues entrarían 2 del PRI, 3 de Morena, 3 regidores de Morena, 2 del PRI, 2 independientes, 1 de Movimiento Ciudadano y 2 del PAN. Así es como quedaría Córdoba, y Fortín quedaría prácticamente con 2 regidores de Morena, más la síndica, más el alcalde, 1 del PAN y 1 del PRI. Entonces, o 2 del PAN y 1 del PRI. Más o menos así quedaría la repartición. En Fortín el Morena tiene la mayoría sin ningún problema, y en Córdoba creo que todavía faltaría ver los principios que se van a aplicar para poder repartir, pero lo que sí es un hecho es que tiene de 3 a 4 regidores Morena, tiene 2 el PAN, tiene 1 el PRI, tiene 1 Movimiento Ciudadano, tiene 1 Armando Ramírez, y está en juego entre el Partido Cardenista y el PRI otro regidor, o que cada uno pueda meter uno y quitarle uno. Enrique, ¿quieres comentar algo sobre el tema? Sí, Morena tendría 4 regidores más el presidente municipal. En este caso, Marco. Yo estoy en esa fórmula, estoy de Ajá. acuerdo, 4 regidores más. 4. Eso es Sí. la coincidencia que tengo. Y tendría la síndica del verde. Así es. Exacto. Sí, en esa tesitura sí, tienes toda la razón, porque el Morena alcanzaría casi la mayoría con el voto del presidente municipal, ¿no? Durante sus cabildos. 2 del PAN, que no creo que el PRI, yo creo que quedaría con 1, no creo que le den la segunda regiduría, porque si estamos viendo cuando menos cómo se han estado repartiendo las diputaciones, ya ves que metieron lo del género, metieron lo de la parte indígena, metieron lo de la primera minoría, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cuáles queden o qué criterios queden de parte del OPLE para al final hacer la repartición de las regidurías, ¿no? Entonces coincidimos en todo, salvo en la regiduría 10ª, que estaría en un volado entre el Partido Cardenista y el PRI, y que para mi gusto también debería ser el Partido Cardenista el que la ocupara. Yo me voy más porque fuera el Partido Cardenista. Yo también, porque tendría que estar representado a lograr más del 3% de los votos. Por ser una minoría, ¿no? Así es. La primera minoría ahí. Que sería además otra regidora sin partido, porque el Partido Cardenista desapareció. Sí. Sí, pero acuérdate, no sé si te acuerdas que modificaron esa parte de la ley en la repartición, que pues, porque antes se la daban a la primera mayoría, al resto mayor de la primera mayoría, claro. Y ahora se lo dan al resto mayor de la primera minoría. Y eso es lo que deja afuera al PRI. Al PRI, la segunda regiduría del PRI, para mí que bueno, por ahí viene. Coincido plenamente con usted, entonces queda 4 regidores del Morena, 2 regidores del PAN, 1 regidor del PRI, 1 de Movimiento Ciudadano, 1 independiente y 1 del Partido Cardenista. Así es. Ese sería nuestro pronóstico. Fíjense que por lo tanto vale la pena pensar que el doctor Juan Martínez va a tener manga ancha y mano libre, apoyado por su cabildo, para tener el mejor gobierno que pudiera tener Córdoba, pues en toda la historia. Olvídense de cuando el señor César pavimentó media ciudad, olvídense de todos los comités que hizo el doctor Bustos, olvídense de todas las pavimentaciones, bulevares y demás que hizo Paco Portilla, olvídense de los 10 años y los logros del PAN. Ahora con una administración de Morena, que a nivel federal gobierna Morena, a nivel estatal gobierna Morena y a nivel municipal va a gobernar Morena, bueno, Córdoba, es más, Orizaba
quítate, que ya no vas a hacer nada comparada con nosotros. Siguiente tema. Informe presidencial. Ojalá, José Miguel, ojalá y tu sarcasmo sea real para que pase lo que tú dices, ¿no? Es lo que queremos todos por el bien de Córdoba. Queremos que le vaya bien a la ciudad y que la realidad con todo lo que ha estado pasando en nuestro municipio se requiere un liderazgo fuerte que convoque a la unidad de todos los cordobeses. Yo creo que esa es la parte fundamental. Aunque no lo creas, el doctor es un hombre callado, es un hombre discreto, es un hombre prudente, pero es un hombre muy enérgico, es un hombre que va a traer ese liderazgo para unificar Córdoba hacia un futuro brillante. Bueno, ya lo vimos, los primeros días después de ganar la elección, se estuvo reuniendo con el principal grupo opositor, se sentaron con él a desayunar y a platicar, más prueba de liderazgo y de firmeza en su acción. Yo creo que habría poca. Bueno, No sé si yo te haré una pregunta si me la aceptas. preguntar no cuesta nada, responder es lo complicado. Y también le haré la misma pregunta al doctor Bustos. ¿Qué tanto le pesa la falta de Pepe Escamilla al doctor Martínez? ¿Lo beneficia? ¿Lo perjudica? ¿Su Doctor, tú eres el operador, su brazo politólogo. derecho? Bueno, yo creo que definitivamente es un golpe duro para la estructura del doctor y para él en la persona, en su carta pública que realizó. Él maneja parte de ese sentimiento, ¿no? De ese golpe fuerte que le dio el asesinato de Pepe Escamilla, ¿no? Yo creo que era uno de sus brazos derechos, ¿no? Porque en la estructura siempre estuvo con él, es gente que siempre estuvo a su lado. Ahora, definitivamente, en la administración pública nadie es necesario. Lamentablemente es así, pero nadie es necesario. Alguien va a cubrir su puesto. Y el doctor, como bien dice José Miguel Cobian, pues tiene ya toda una trayectoria política desde que inició en el partido, en el frente cardenista, y ahí se fue fraguando en esas lides políticas, y yo creo que tiene mucho de caminado, y contra lo que se crea, el doctor Juan Martínez es muy conocido y tiene muchos amigos que si él se apoya con esa gente que es gente de bien, que es gente que quiere lo mejor para la ciudad, yo creo que va a ser un buen papel el doctor Juan Martínez. Fíjate, Marco y Enrique, que Luis Cambustón comenta, los partidos en México tendrían que ser juzgados usando el acta gringa de RICO. Esto es la herramienta que usaron para pegarle a la mafia. RICO, Racketeer Influence and Corrupt Organization. En español, acta contra organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. Él lo menciona muy tajantemente. Estamos de acuerdo. Considera que los partidos políticos son una extensión más corrupta e influenciada por el crimen organizado. De ese tamaño. ¿Y tú estás de acuerdo, Enrique? No, totalmente de acuerdo. La realidad, totalmente de acuerdo. Y no solamente los partidos políticos, los gobiernos mismos, ¿no? Si les aplican esa ley,
o ese esquema, pues a los gobiernos mismos. Están influenciados, están cooptados por la delincuencia organizada. Definitivamente. Ojalá y nada más fueran los partidos políticos. Pero yo creo que esto ya penetró todas las entrañas de los gobiernos federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales, lamentablemente. Eso es algo que hay que decirlo con Bien, todas déjame las letras. contestarle a Marco su pregunta. Fíjate, Marco, que cuando estaba el doctor en pre-campaña, el querido y entrañable amigo Pepe Escamilla, estaba buscando la candidatura a la Diputación Federal. Y el doctor en ningún momento cejó en su intención de ser candidato a la alcaldía. Esto quiere decir que el doctor estaba pensando que Pepe muy probablemente fuera candidato a diputado y él hubiera sido el candidato a alcalde por su partido. Sí entiendo que, bueno, siempre una amistad tan cercana, unos afectos y una confianza como la que había entre ellos son importantes, pero el doctor estaba preparado para gobernar aún sin la presencia del finado. Y pasamos al siguiente tema, Marco, si me lo permites. Mencionaste el informe presidencial. Si tú me lo permites, voy a hacer una brevísima reseña. Presume que hay un récord histórico en remesas, mismo que no depende de él, sino de lo que ha invertido el presidente Biden para cuidar la economía de Estados Unidos. Habla de un récord también en inversión extranjera, que ahora lo vamos a poder platicar. Aumento en salarios, lo cual es cierto, pero ha aumentado mucho más la inflación en productos que no mide el INEGI, y aumento en reservas del Banco de México, gracias precisamente a que no hay inversión en el país y por lo tanto no se gasta dinero comprando maquinaria en el extranjero. Se siguen desterrando vicios y prácticas deshonestas en el gobierno, eso dice. Bueno, todos sabemos que la corrupción, el índice de corrupción ha crecido, se paró en seco la tendencia privatizadora en refinerías, que yo sepa no hay una sola refinería privatizada en el país. Entonces también pudo haber dicho que se paró en seco la tendencia privatizadora del metro de la Ciudad de México. Pues nadie pensaba venderlo, ¿no? Pero bueno. Dice que ha invertido tanto dinero, 33,500 millones en las refinerías, y resulta que todavía están al 40 y tantos por ciento de su capacidad o menos, que procesan 700,000 barriles diarios, de eso no tengo información. Que en julio del 22 se terminará la refinería de Dos Bocas, cosa que dudo. Que desde el 79 no se había construido otra refinería en México, no, porque para Pemex no es negocio tener refinerías. Invariablemente e históricamente Pemex ha perdido en refinerías. Dice que se cerró la operación de la compra de Deer Park con un costo de 596 millones de dólares, y se pone en evidencia porque según esto va a producir 150,000 barriles diarios, y Dos Bocas va a producir literalmente el doble, un poquito más, pero va a costar 24 veces más. Y no es cierto que se haya comprado porque todavía se está esperando la autorización de organismos reguladores americanos para ver si lo van a autorizar o no. Esto de que se repondrán el 100% de las reservas probadas, no privadas, aquí hay un error en este texto, pues puede decir muchas cosas. Falta que se cumpla, ¿no? También pudo haber dicho que vamos a tener 300 aeropuertos adicionales al final de su sexenio, y pues son buenos deseos nada más. Dice que va a enviar una iniciativa para reparar el daño de la tendencia privatizadora en materia de energía eléctrica. Sabemos que el gobierno no puede abastecer de energía con la calidad y el crecimiento de demanda
que tiene el país. Este va a ser un gravísimo daño a la economía nacional, brutal daño. Y a Porque las además, energías limpias, ¿no, José Miguel? Sería y, al- prohibir la energía solar y la eólica. y además favorecer el cambio climático. Es un daño no solo a México, sino al planeta entero. Lo presume. Hay algunas personas, muchas, que aplauden esto porque tienen un nivel de ignorancia económica brutal, absoluta. Y lamentablemente el PRI los enseñó desde chiquitos a creer que defender la industria nacional era hacer este tipo de cosas. Dice que se construye todo esto que estamos viendo, nada más que no dice dónde, y lamentablemente ni una carretera adicional, en fin, tampoco mencionó ahí que se han comprado muchos campos de béisbol, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, ahora que somos de segunda categoría ante las empresas internacionales de aviación y no se ha recuperado, el Tren Maya que parece que no se va a terminar y que ya aumentó brutalmente su presupuesto. Bueno, dice de los empleados generados por el Tren Maya, pero no dice que son la mayoría temporales. Luego, presume que habrá mejores salarios en todo Norteamérica, ojalá, gracias a los Estados Unidos que nos están presionando. Dice que se han reducido el número de hospitalizaciones y fallecimientos por COVID debido al Programa Nacional de Vacunación, que comparado con otros países es un soberano fracaso. 103 millones de vacunas se han recibido, pero no se han puesto. Andan por ahí perdidas 25 millones de vacunas. Y menciona también que inició el nuevo ciclo escolar. No menciona que no hay ninguna medida de seguridad, que los que saben de seguridad en emergencias no tuvieron la gracia de preparar ni prevenir absolutamente nada. Y en estos 2 días de clases ya hemos visto una serie de escuelas que suspenden clases porque detectan enfermos con COVID en sus aulas. La producción agropecuaria ha crecido 2%, dice él. Que le pregunten a Tamaulipas, que era el granero de la nación, cómo están las cosas. México crecerá este año 6%, pues sí, y seguiremos abajo en el Producto Interno Bruto de como estaba en el 18. La inversión extranjera llega a 18,000 millones de dólares, la mejor en la historia del país, no es cierto. Ha habido épocas en que era 22 y 24,000 millones de dólares. El aumento de salario es verdad, que no ha subido en términos reales el precio de la gasolina. Esto es el colmo de las mentiras. Lo bueno es que sus seguidores no tienen la más remota idea de cómo se calcula la inflación y le creen. El gas bienestar va a ser un barril sin fondo, un tiradero de recursos públicos espantoso. La bolsa de valores ha crecido 18%, no tengo idea. Que la tasa de interés de Banxico ha disminuido, claro, porque hay recesión a nivel mundial y si no disminuye, estaríamos regalando el dinero del Pero país. además es un dato falso, dice ha ¿Sí? disminuido 3.5. La tasa de Banjico llegó al 4 y ahorita está en el 4.50, ¿sí? Es verdad que ha reducido el 3.5, pero no ha parado la inflación. La inflación es el escaparate que traen y que la tasa de interés, al subirla, Peña Nieto la dejó en el 8%, la tasa de interés, pero dejó una inflación del 3.25% y dejó un dólar a 19.50 pesos. Entonces, actualmente tenemos una inflación en canasta básica casi del 8% y estamos al revés y una tasa de interés del 4%. Intereses Entonces, negativos simplemente a se los voltearon los ahorradores. papeles. Es decir, no Y hay inversión. así es, tan no hay inversión que han crecido las reservas 30,000 millones de dólares, porque nadie compra dólares para comprar maquinaria y equipo. ¿Por qué? Porque es un riesgo invertir con este gobierno.
Y esto está repercutiendo en un problema gravísimo de empleo y en un problema gravísimo de crecimiento económico para el futuro del país. Y bueno, esto es cierto, se han recuperado estos empleos, pero la mayoría de esos empleos son de empleos temporales y con salarios menores a los que tenían antes de la crisis de la pandemia. Y además esos empleos no son de gente que está inscrita en el Seguro Social. Esos Este que, 1.200.000 sí. La gente que no está inscrita en el Seguro Social perdió 10 millones de empleos. ¿sí? Y el INEGI ha mencionado que estamos muy fregados todavía en eso. Dice que la pandemia no causó crisis de consumo, nada más que vea cuánto cayó el Producto Interno Bruto. ¡Qué bárbaro! Y presume que de enero a junio de 2021 han crecido las ventas contra 2020. Pues claro, si en 2020 se cerró la economía, se paralizó y se cayó el PIB, ¿cómo no van a crecer las ventas en 2021? Esto es lo que él dice que le entrega a la gente, no sabe cuántos se quedan en el camino. Las remesas las sigue presumiendo. Los mexicanos que tienen que salir del país en lugar de estar en México, porque aquí no encuentran dónde trabajar. Los que allá duermen a lo mejor 14 personas en una recámara y uno se levanta de la cama a trabajar y llega otro a dormir. Imagínense el sufrimiento y los olores. Muy bien, todos los días hay reuniones de gabinete de seguridad. No hemos resuelto ningún problema. Siguen en aumento todo tipo de crímenes, pero nos reunimos todos los días. Se ha intensificado el combate a la corrupción. Recuerden ustedes cuántos funcionarios de sexenios pasados y de este sexenio están en la cárcel. 0.00. Hemos intensificado el combate a la corrupción. En lo único que sí es cierto es que la recaudación de impuestos ha mejorado. Pero Porque la erradicación, no, a Salinas Pliego le condonaron impuestos. a los cuates, Entonces no es cierto que se haya erradicado la condonación de impuestos. no, se erradicó Casi, para el resto, casi. menos para los amigos. Imagínense, esto es el colmo. Ya perdimos esos 300,000 millones por haber cerrado el aeropuerto, más los 90,000 millones que va a costar el Felipe Ángeles. Es decir, vamos a perder 390,000, pero él dice que va a haber un ahorro. Y todavía no sabemos si habrá o no habrá posibilidad de vuelos simultáneos. Dice que se va a inaugurar en el 22. El de Texcoco ya se hubiera inaugurado ahorita. Esto es falso, pero bueno. Y una política de austeridad republicana que ha ahorrado 1.400.000 millones de pesos. ¡Qué bruto, vaya! Pues sí, pero no hay mantenimiento de carreteras, no hay medicinas, la gente se está muriendo, el INSABI es una porquería, se caen los puentes porque no hay mantenimiento en carreteras ni en puentes, no tienen ni siquiera para pagar antivirus las dependencias, todavía Pemex tiene problemas para trabajar por los Y tiene una hackers calificación basura, Pemex, además. y presume, es como si te dijera tu papá y tú eres chiquito en tu casa y llega con su esposa y los 3 hijos y les dice, oigan, ¿saben qué? Ya no vamos a comprar ropa en 5 años, ya no vamos a comprar medicinas, ya no vamos a ir al doctor, ya no vamos a salir al parque y comprar un algodón de azúcar, ya nada más vamos a comer 2 veces al día. Las goteras que tiene la casa las vamos a dejar, el baño que se está fugando lo vamos a dejar y la cama que está rota y podrida se va a quedar, pero vamos a ahorrar mucho dinero porque somos austeros. De ese nivel de pendejez, qué bruto. Más pendejos los que le creen. Dice que ha aumentado el fondo de gasto social, lo cual es falso. Con Peña Nieto había mayor gasto social de lo que hay ahorita. Pero bueno, se ha ayudado a productores. Hay más de 1 millón de hectáreas sembradas de árboles. No, señor, hay más de 1 millón de hectáreas deforestadas. Y no se sembraron los árboles. A usted lo engañaron, son otros datos falsos
porque usted no quiso tener control en los programas sociales. 1.800.000 personas han trabajado como aprendices, es falso. El programa de jóvenes Construyendo el Futuro, el propio gobierno lo redujo porque detectó infinidad de fraudes. Fue un fracaso realmente. Hay 10 universidades Benito Juárez y presume que hay 140 en construcción, que además no va a haber un empresario que contrate a un egresado de esas universidades. Le dio en la torre a las becas de CONACYT y presume que hay 9,000, se han aumentado 9,000 becas de posgrado. En fin, eso es lo más importante. Dice que de los 100 compromisos hechos en el Zócalo se han cumplido 98. Yo quisiera de esas pastillitas de la felicidad que toma el presidente. Viviría en un mundo feliz de Aldous Huxley. De veras, de veras, de veras. Chetumal se ha vuelto zona libre. Se limpian de corrupción el SAT y las aduanas. No, bueno. Óyeme, no sabe que entra por las aduanas todos los precursores de fentanilo y que por las aduanas salen también un montón de productos, sobre todo ¿Y por las armas por Cárdenas. dónde entran? Las El armas dinero. entran por las aduanas y las ¿Y fronteras. la cocaína? No, es que está simpático. José Miguel, es que realmente este es el país de las maravillas de AMLO, ¿no? Sí, vaya, yo me he querido quedar callado por eso de que se enojan de que cómo es que recibo una pensión y todavía me pongo a cuestionar a AMLO. Pues cállate, obedécelos. No, pero pues la realidad ante tanta mentira, realmente no te puedes quedar callado. La realidad es difícil, mira, presumir las remesas que envían los que tuvieron que salir de este país porque aquí no encontraron oportunidades y no las encuentran actualmente. Presumir esas remesas realmente cae, es de un corrupto, la realidad que es de un corrupto. Presumir algo que están haciendo nuestros compatriotas en un país extranjero, porque aquí no lo pudieron hacer aquí en México por falta de oportunidades. Entonces, es una que no vileza. tiene madre. Nadie presiona a los medios para influir en su política editorial. Todos los días los ataca, legiones de bots los atacan, han corrido a periodistas para no enfadar al presidente. Presume esto. Se han ofrecido 685 shows mañaneros y luego dice que no hay manifestaciones de protesta, pues si él las organizaba. Ahora Morena no protesta porque están en el gobierno. No mameyes, en tiempos de nopales. La represión política ha dejado de existir. Ajá. Que le pregunten al diputado federal que sí es diputado y no es diputado, el que fue secretario de gobierno, a Rogelio Franco Castán. Pero bueno, esto es lo que dice esto fue lo que dijo en resumen el presidente. Quisiera ya su detalle y luego podemos pasar a mostrar algunas pruebas de todas las mentiras que dijo el señor presidente. Sí, si me permite, sí, realmente es un compendio de mentiras, de verdades a medias, ¿no? Lo que se está dando, pero es el país que él ha vivido estos 3 años. Es lo que él trae en su cabeza que está sucediendo en nuestro país, cuando la realidad es otra. Pero lo más dramático es que la gente lo cree, hay mucha gente que le cree, que todo esto que él dijo en el informe es cierto, es una realidad, cuando nosotros sabemos que no menos de un 60-70% de lo que dijo es una mentira, ¿no? Entonces, solamente queda en la línea discursiva, solamente queda en el documento de entrega creo que este es el 6º informe que da él, ¿no? Es un compendio de mentiras que la gente cree, porque lo dice el presidente.
porque lo dice el presidente, y que ya todo está resuelto, ¿no? O sea, es como decir a qué horas son las que usted quiera, señor presidente, ¿no? Así es. No, este es nuestro país, así está pintado este Mexican Curious, ¿no? Es el país, el gobierno de un solo hombre. Él es el todólogo, pero es el presidencialismo absoluto. Es nuestro monarca. Y aquí se hace lo que dice el monarca. Y es lo que dice el monarca. Si el monarca dice que es de noche, es de noche. Aunque el pueblo diga que es de día. Sí, ¿no? aquí es al revés, ¿no? Sí, lo que diga el pueblo vale madre, ¿no? Lo que diga el pueblo vale madre. Aquí lo importante es lo que diga el monarca. Yo creo que ahí resumo, y no para hablar ya de la seguridad como está, etcétera, la deuda pública que todo el mundo sabemos que se ha seguido endeudando este país, pero hay gente que te dice, no, si no se ha endeudado, no, eso no es cierto, esos son los neoliberales lo que dicen. Incluso hoy que se manejó ahí una síntesis que se hizo en torno a datos duros del INEGI y de empresas que han hecho investigación, dicen, no, eso es mentira, todo lo que está saliendo ahí es mentira, ¿no? La realidad es que seguimos viviendo en el mismo país y tenemos los gobernantes que merecemos. Ojo, lo que dijo y lo que es. Los pronósticos coinciden en que la economía crecerá el 6%, pero nos caímos el 8.2%. Presumen la reducción de homicidios 0.5%, y eso que hemos estado encerrados. Y estos homicidios de agosto pues son de las cifras más altas de la década, ¿no? Las remesas crecieron 18% gracias a los apoyos del gobierno americano. Los medicamentos se seguirán entregando en forma gratuita, pues los que lleguen, ¿no? Porque prometieron 390.7 millones de piezas y solo han entregado el 20%. Entonces puede ser, no sé, sospecho, quizás, a lo mejor, probablemente, alguien le metió mano al resto de las piezas. Pero fíjate que acá no dijo una mentira, dice, los medicamentos se seguirán entregando en forma gratuita. Y eso, Ajá, pues es cierto, no dice cuántos. Lo que pasa es que no hay. Seguiremos entregando los que haya, ¿no? Al final. qué barbaridad. ¿Y qué me dicen del último? Pues Lozoya, Ancira, ¿Todos libres? digo, todos los que han perdonado, ¿no? Es impresionante lo que... Yo lo que creo es que yo debo de felicitar al que hizo el manual de mentiras, porque para haber hecho un trabajo con nada y haberle dado verdad a la mentira, debes de ser un experto en disfrazar las cosas. Lo que tú nos pusiste en las primeras planas, ya veo el trabajo que le ha de haber costado al decirle sí, señor presidente, y vamos a ver qué le ponemos. El presidente lleva 11 informes, no lleva 3, lleva 11. Porque cada primero que diciembre hace informe, cuando ganó hace informe, cuando es la constitucional hace informe, cuando hace muchos informes, diario da informes. Entonces el hombre de los informes. Pero el informe de gobierno, bien visto en los términos que lo estamos viendo, pues es lo que coincido con el doctor Bus, un manual de mentiras. ¿Por qué es un manual de mentiras? Porque dices verdades a medias. A un gobernante no les puedes reprochar bajo ninguna circunstancia que se haya equivocado en algunas estrategias. Tampoco le puede reprochar que las cosas no le estén saliendo como deben de salirle. Es decir, la autocrítica es la que genera condiciones para hacer un buen gobierno. Y creo que en esto no se ha dado. Las vacunas creo que han resultado hasta este momento un programa exitoso a medias, porque a comparación de otros países del tercer mundo, sí han existido vacunas, cuando menos han pasado vacunas por mucha parte de la población. Lo que
considero yo es que la violencia, los homicidios, el abrazos no balazos, el colmo es que en Aguililla el ejército por aire meta sus alimentos porque no puede circular por tierra, ¿sí? Y la población esté prácticamente aislada. El colmo es que vaya un gobernador de oposición a darle pruebas de un involucramiento del crimen y lo tengan sentado y no lo reciban, cuando menos el secretario quinto del secretario de particular, ¿no? Cuando menos para recibirlo y mandarlo con el no sé quién, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que es un informe que realmente no nos informa nada, que realmente es un informe que a los mexicanos no nos emociona, que no nos dice estamos bien, estamos con más pobreza, eso no lo dijo. Hay más pobres hoy que antes, hay más pobres en extrema pobreza que antes, hay menos apoyos que antes, hoy no hay fideicomisos para nada, ¿sí? Aquí está Mario Di Constanzo diciendo lo que tiene que trabajar. Y hay un aumento al salario mínimo, sí, sí lo existe, pero este aumento al salario mínimo, de manera independiente a poder formar un escaparate inflacionario, también este aumento del salario mínimo tiene que ver con nivelar lo que de por sí los trabajadores estaban cobrando por un trabajo medianamente remunerado, el salario mínimo actual que alcanza los 5,000 pesos. Cuando yo fui secretario del Trabajo, recuerdo que por un salario mínimo casi nadie trabajaba, casi todo el mundo ganaba dos. De tal manera que lo único que crea esto es una mayor recaudación para el IMSS, para el Infonavit, porque ahora los que dan de alta a sus trabajadores con salario mínimo pues tienen que pagar un poco más. De tal manera que considero que el informe de gobierno, pues es, como lo dice el doctor Bustos, un informe totalmente de mentiras. Y creo también que Biden ha puesto ejemplo de lo que es un gobierno que se direcciona al bienestar de la gente y no al interés político de ciertos grupos que pudieran estar en el poder. Biden ha dado todas las vacunas que ha podido, claro, nosotros no somos Estados Unidos, pero yo veo una relación de AMLO con Biden muy distante. También vemos que Biden retiró a las tropas de Afganistán. Oye, ¿qué tiene que ver con el informe de gobierno? Pues que Biden dice, no voy a pelear una guerra que no es mía. Pero el gobierno ahora se mete al gas bienestar. ¿Qué tiene que hacer el gobierno vendiendo gas? Las empresas de gobierno que están quebradas todas, díganme una empresa de gobierno que haya resultado exitosa. Y el acero de 9,000 pesos está en 25,000 pesos la tonelada. ¿Y saben por qué? Hoy el mensaje que el presidente manda a Ancira es, no le haga caso a sus abogados y cumpla con lo pactado. Villacero y Altos Hornos son los que hacen acero y Altos Hornos no está produciendo el acero suficiente para abastecer al mercado nacional, de tal manera que el mercado nacional, al tener cerrado China, Estados Unidos, con un acero muy caro, pues tenemos el acero carísimo, y el acero es básico para toda la industria de la construcción, para todas las personas que ponen una industria de la transformación, para todo, y hay un incremento de más del 200-300% de la tonelada de acero. Y el que mete su dinero al banco está perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque la inflación está por arriba de la tasa de interés. Y si lo inviertes, no tienes dónde invertirlo porque todo está muy caro. Entonces, realmente el mexicano tiene pocas opciones para poder detonar el país porque no se han dado ni beneficios ni apoyos fiscales, pero tampoco se ha dado una política pública en donde se vea por las pymes, que son las que más trabajo dan, y las MIPYMES, que son las que generan el empleo formal en México. Y estas empresas están prácticamente desapareciendo y están siendo atemorizadas fiscalmente, pero más allá de ello, están sin poder operar al 100%. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la realidad es que la inflación anda por el 20 o 25%, 30%, no en el 8%. Todo está más caro. ¿Es cuánto? Muy bien, mientras estabas platicando, estuve compartiendo con nuestros amigos que nos acompañan, pues algunas pruebas de las mentiras. Mario Di Constanzo lo pusimos a trabajar en el programa. Le pedimos de favor que hiciera algunos análisis y nos hizo caso, ¿verdad, Enrique? Y entonces, pues
está presentando documentos oficiales donde está demostrando una y otra vez que hubo mentiras en el informe. Aquí, por ejemplo, en el informe de las finanzas públicas de Hacienda, aparece exactamente cuánto se ha ahorrado por austeridad. Y son 10,300 millones de pesos, no 1,000,000 de millones, que sería 1 billón. Y si consideramos como porcentaje del gasto, del total del gasto, a lo mejor 10,300 millones nos suena muchísimo, pero pues es nada del gasto real. Es nada. Y en nóminas ha aumentado el gasto. Es increíble. Cuando el presidente dice, es que no aumentó la deuda, espérate, papacito, pues si tomando datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 10,830, como estaba en 2018, ahorita anda en 12,430, o sea, ha tenido un incremento del 15%, la deuda pública total. Y a lo largo de los distintos chats y demás se ha compartido una y otra vez la información de los compromisos de deuda que ha venido adquiriendo el gobierno federal. Entonces, pues no podemos decir esto. Hay ya, a final de cuentas, hay una serie de travesuras que la gente hace y juega con memes respecto del... No, tú sigue hablando, Enrique, que no te oímos. Buen provecho. Pues, ¿sabes qué, José Miguel? Esos datos que tú estás publicando es de los neoliberales, eso no es cierto. Es el conservadurismo. Pues son datos falsos. Yo Pero, tengo a ver, otros datos. Y con ¿son eso datos falsos los datos del gobierno federal? Sí, son datos falsos, eso no es cierto. Las estadísticas que tenemos, 63,000 mentiras o dichos no verdaderos en las mañaneras, 128,479 garnachas ingeridas a lo largo de los 3 años, 5 tallas de aumento desde 2018, 13 millones de nuevos pobres en el país, 360,000 muertos por COVID y violencia oficiales, porque por COVID ya andamos en 550,000 y violencia poco más de 100,000, entonces pues va a ser el sexenio de la muerte. Son 650,000 El sexenio de la muerte que lleva a sus espaldas Andrés Manuel López Obrador. Así como eran los muertos de Calderón, ahora serán los muertos de Andrés Manuel. Qué tristeza. 4 videoescándalos exhibidos por Loret de Mola. Esto hay que guardarlo y ver cómo acaba el final del sexenio, porque imagínense cuántos videoescándalos adicionales irá a haber. Y este es un tuit que vale oro de don Andrés Manuel. En marzo, el 3 de marzo del 16, hablaba de que estaba tan mal la economía, que había regiones del país que solo vivían del dinero que enviaban los migrantes. Benditas remesas, criticaba a las remesas. En fin, ahora resulta que las remesas son un orgullo y antes eran una vergüenza. ¿Cómo cambian las cosas, mis queridos amigos? Pero también hay que ver algo que es muy importante. Lo que es importante es ver los cambios en el gobierno. Hablamos un poquito la semana pasada o el anterior programa el martes y cómo los aliados ahora se están convirtiendo en enemigos. No es lo mismo gobernar que ser borracho que cantinero. A ver, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria ahora, estuvo en la 7ª plenaria de los senadores y en la de los diputados de Morena y no sabía que le iban a correr a las 24 horas. Resulta que el secretario de Gobernación, que es su paisano tabasqueño, el nuevo secretario, en el informe presidencial se sienta atrás de la primera dama, no va en la primera fila, siendo por autonomacia y en la foto que subiste, el sustituto del presidente en caso de que él llegue a faltar.
Y también tenemos el ejemplo de la CNTE, que ellos mismos dicen, si Andrés Manuel nos daba 500 pesos por manifestarnos, ¿ahora de qué se sorprende? Bueno, se están rompiendo pactos. Cree que los pactos eran eternos, ya les quitó la reforma educativa, ya les devolvió las comisiones, ya les dio todo lo que le pidieron, pero ahora todavía quieren más. Creo que Andrés Manuel ahora sí está entendiendo que todo el problema magisterial, que los buenos maestros de México, que le entran y que son de veras, pues son unos, y los que están pidiendo más plazas, más dinero, más de todo, son otros. Y que él no puede ya con el paquete, se tuvo que quedar en su camioneta. Y dice que en protesta porque le protestaron. Hombre, pues no puede soportar la libertad de expresión. Y en el último tema, que es el regreso a clases, pues no hay ningún consenso. El que quiere va, el que no quiere no Espérate, va. antes vamos a tocar el tema este del bloqueo del señor presidente. Don José Enrique Bustos y Bertó, platíqueme usted, ahora que vino el presidente a Córdoba, vimos que trae una cantidad de protección tremenda. Creo que llenaron 4 hoteles con sus protectores. Sí, la realidad que eso es otra mentira, ¿no? Que voy a desaparecer el Estado Mayor porque a mí el pueblo es el que me va a cuidar. Bueno, pues ya vimos que el pueblo no lo cuida, ¿no? Que quien lo sigue cuidando son la misma cantidad de policías, la misma cantidad de gente del ejército, de militares, de navales, ahora la Guardia Civil, la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, Bueno, y son con todo cientos, eso, son miles de policías los que se congregaron y todos los civiles que veíamos por la zona de la Colonia México, por toda la zona de los filtros, toda gente esta nueva, zona, ¿no? gente, ¿no? Y con rasurada así, con tipo a la broche de civil y está apostados en todas las esquinas de esas cuadras, ¿no? Entonces, es otra de las mentiras. ¿Ya se irá a todos lados o únicamente para acá? Es la pregunta. No, Porque a lo mejor nada más a Córdoba viene así, ¿no? Digo, a lo ¿el mejor problema será Córdoba o el problema será todo No, el país? a lo que yo Esa quiero sería la pregunta. llegar es que con todo ese equipo de seguridad, los maestros no lo podían haber bloqueado si él no hubiera querido que lo bloquearan. En mi muy humilde opinión, fue un show más, una mañanera variada, diferente, para no aburrir al Claro, el responsable. presidente le deben haber informado del bloqueo. un Coincido bloqueo plenamente contigo. permitido. Otra caja china más. Claro, Sí, es un bloqueo por permitido, supuesto. porque como dices, nadie los tocó, nadie se interpuso, nadie fue abriendo el paso con la técnica que hemos visto que utilizan su primer círculo de seguridad que van abriendo, va avanzando la camioneta y van abriendo. No había nadie de la seguridad alrededor de la camioneta, ¿no? Entonces, pues sí, atinadamente yo creo que tu percepción es acertada de que es un bloqueo consensuado. Todos los que hemos estudiado un poquito de seguridad, entendemos que no se puede permitir que gente extraña, gente ajena, se acerque al presidente de la República en una camioneta no blindada, rodeado de una muchedumbre y que lo consideren como algo normal, pues ¿qué les pasa? ¿No? Eso Sí, no sí, es posible. Sería decir, el Pero es que a él lo ejército, la cuida el marina, pueblo, él lo cuida el pueblo, dice que él lo cuida el pueblo y sus estos, ¿cómo les dice? mascotas, siervos de la Los nación, Benamí, ¿no? solovinos. los No, soborninos, los traía unos, Ah, el detente, detente y no, esas traía cosas. unas cosas rojas que dijo que es el detente, el detente, el detente, los detente, de el detente, detente. el Sí. detente y todo esto. Cuando dijo que lo habían bloqueado, a mí me pareció una ofensa a las Fuerzas Armadas y a todos los que están cuidando, vigilando su seguridad, porque es una burla para ellos. Pero bueno,
Entrando al último tema, ahora sí, don Marco Antonio Aguilar, tal como usted lo estableció, y son las 8:22, el regreso a clases, por favor. Brevemente, un minuto nada más. No hay consenso entre los maestros, no hay consenso entre los padres de familia, no hay consenso entre los propios alumnos. Es un total desorden. Quienes quisieron regresaron, quienes no quisieron no regresaron, quienes toman las clases en línea las toman en línea, quienes van a la escuela van a la escuela, de tal manera que la orden presidencial muy osada. ¿Por qué muy osada? Porque estamos en una ola muy grave del COVID y los niños en México no tienen todavía aceptada la vacuna que tienen los mayores de 12 años en Estados Unidos. En Palm Beach, que es uno de los condados más ricos de Estados Unidos, creo que del mundo, que es donde tienen las mayores inversiones en real estate, como le llaman los gringos, en campos de golf y todo esto, y tener una casa ahí cuesta un dineral. En el predial te comprarías 2 casas en México, pagando el predial de una allá. Entonces, la primera clase que hubo, se tuvieron que poner en cuarentena más de 4,000 niños en Florida cuando regresaron, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no sentimos la realidad, porque la realidad es que cada escuela está adoptando el sistema que se le viene en gana. No hay, a ver, la secretaria de Educación es Delfina Gómez. Delfina Gómez, ¿qué tiene que ver con la educación? Yo pregunto. Delfina A Gómez ver, proviene de Horacio Duarte. te digo qué tiene que ver. Dime, ¿qué tiene que ver? Se robó una lana de los empleados del ayuntamiento que ella administraba para apoyar a Morena. A Horacio Ahorita Duarte, que está, es su padrino político. y ahorita tiene pues un problema el partido, ella no. Y con esas credenciales de honestidad es secretaria de Educación. Pero bueno. Yo creo que el regreso a clases es una medida necesaria para reactivar la economía del país, si queremos que empiece a haber esa nueva realidad que ya debemos estar acostumbrados a vivir con ella. Yo entiendo que no estamos preparados, que está la pandemia, la tercera ola de la pandemia en su máximo esplendor, etcétera, etcétera, pero contra todos las razones en negativo que tengamos para reiniciar la actividad económica en varios puntos, pues lo de el regreso a clases sí es, a lo mejor no es el momento oportuno, pero era necesario. Es que mire, doctor, yo no estaría de acuerdo porque una política pública tiene que ir aparejado de otras. Si tú vas a regresar a clases, entonces pon controles aéreos y pide cuando menos la vacuna, que traigan la prueba de COVID los que están entrando a México. México es el paraíso para cualquiera que venga enfermo, ¿no? Entrar. No te piden absolutamente nada. A ver, si van a regresar los niños a clases, entonces autoriza que se vacunen los de 12 años, pero no han acabado de vacunar a los de 18. Entonces, si tú vas a poner una política pública diciendo, volvamos a clases para reactivar la economía, para todo esto, estoy de acuerdo, pero pongamos otra en donde nosotros nuestras fronteras las mantengamos abiertas, pero con restricciones, como Estados Unidos, como en Europa. China de plano dijo, el que entra acá se queda 40 días en un hotel. Entonces, bueno, yo no estoy en desacuerdo que es más, los niños quieren regresar a clases, están cansados de estar en su casa, pero los papás, ¿con qué confianza los mandas a clases? Cuando tú ves que todo mundo, cuando llegas al aeropuerto, no te piden nada. ¿Qué tanto cuesta una prueba de COVID de antígeno hacerla? 250 pesos en la farmacia del ahorro, hombre, ¿sí? ¿Por qué no se las pedimos a los que entran? ¿Por qué no le decimos para entrar a México, entrégame tu carnet de vacunación o entrégame una prueba de que te hiciste el antígeno? ¿Por qué tenemos las fronteras tan abiertas cuando donde nosotros vamos como mexicanos encontramos las fronteras restringidas, parcial o totalmente, y en algunos casos totalmente cerradas, ¿sí?
¿Por qué está la inflación? Porque China no está exportando nada. ¿Por qué? Porque nadie puede ir a China, ya no hay vuelos México-Shanghái, Sí, no se ya no hay cerró. vuelos de Estados Unidos, ya no hay, porque ya los chinos dijeron, aquí el cabrón que entre se me queda 40 días en un hotel. ¿Por qué? Porque tengo que proteger a 1,000,000,000 de chinos que tengo, ¿sí? Entonces, yo estoy de acuerdo con usted en que el regreso a clases es necesario, pero también estoy en la idea de que debe de existir una política pública aleatoria que permita ese regreso a clases con seguridad, porque no puedes tú exponer a los niños a un COVID cuando no tienes ni siquiera la atención a niños con cáncer, ahora atiende a los niños con COVID. Sí, Y que los niños con COVID infecten a los papás o a los abuelos o a Y los ya se maestros. volvió otra, a ver, esperemos que no ocurra, pero si ocurre va a ser una cuarta ola impresionante, porque ningún niño está vacunado en México. Los niños mayores de 12 años están vacunados porque sus papás los llevaron a Estados Unidos, sí, pero ningún niño menor de 18 años, bueno, menores de edad, ningún menor de edad está vacunado. ahora mira, Fíjense que, a yo ver, también, venga, Enrique. perdón, José Miguel Marco, yo también creo que este banderazo del regreso a clases fue un banderazo más que nada esotérico, como de, bueno, vamos a volver a la normalidad, pero entre comillas, ¿no? Y que se vaya dando poco a poco en las escuelas que vayan queriendo, los padres de familia que así sientan con los muchachos que quieran ir a la escuela, ¿no? Es un poquito sacudir la cabeza de la mente de todos los mexicanos para decir, bueno, ya estamos en el regreso a clase, ya estamos superando esta pandemia, aunque en la realidad, pues todos sabemos que la cuarta transformación es una parte así como esotérica, ¿no? Donde es un mundo ideal, pero que ese mundo ideal, pues vamos a ir Es de las llegando, maravillas. el mundo de las maravillas, vamos a ir llegando poco a poco, ¿no? Yo lo que creo, porque a nadie se está obligando a que vayan a las clases, los maestros, pues ahora siguen preparando clases presenciales y Bueno, es clases, el colmo que los maestros estuvieran formando para tomar la vacuna Pfizer. ¿sí? Jalapa. Entonces, con todas las vicisitudes que existen en este regreso a clases, pero yo creo que es algo que es una bolita de nieve que ya empezó y que ahí se va a tener que ir dando poco a poco y que esperemos eso es lo lamentable, que no haya los controles para que los niños, cuando menos, se puedan estar haciendo sus exámenes, ¿no? Los exámenes de COVID. Bien, Que si ustedes me permiten, daré mi opinión. pues que ya tienes nada más 30 segundos porque ya son Te quedan 30 segundos porque ya vamos a acabar. Los puedo cortar a los dos del video y seguir No, yo no, solito, no. ¿eh? No tengo tómate el ningún tiempo que problema. quieras. Ahí muere, Yo ahí muere, nomás ahí les muere. digo, ahí Tómate el saben tiempo. a qué se meten. Muy bien, en primer lugar, para regresar a clases, México es uno de los países que más se ha tardado en regresar a clases, pero porque tiene un gobierno miserable, porque lo que se debe de hacer, lo que se debe de hacer en principio es equipar todas las escuelas con agua corriente para que por salón se vayan lavando los niños las manos cuando menos 3, 4 veces al día. Un 30% de las escuelas del país no tienen agua corriente. Tuvieron desde el principio de la pandemia para revisar eso, pero pues son miserables y no van a gastar en equipar con agua una escuela. Las escuelas que no tienen agua son de pobres y en este gobierno lo que menos importan son los pobres, es a seres humanos que más desprecian. Después de eso, deberían de tener dotaciones de cubrebocas para que los niños, si se les ensucia, se les cae, etcétera, se lo puedan volver a poner. Deberían de tener filtros EPA y cuando no haya posibilidad de instalar un filtro EPA, cuando menos un medidor de CO2, porque si se acumula mucho el CO2, urge ventilar.
Si no hay ventilación cruzada en los salones, cuando menos ventiladores que saquen el aire y lo hagan circular. Todo esto basado en evidencia científica. Si se hacen pruebas cada semana a los estudiantes, se detecta, y a los maestros y al personal de intendencia, etcétera, se detecta dónde puede haber un brote y de inmediato se detiene. Pero esto es ciencia, esto es avance tecnológico, esto es sabiduría neoliberal del siglo XXI. Y cuando tienes un gobierno de neandertales, pues es imposible. Cuando un fulano te dice, regresen a clases, total, el COVID no les da a los niños y ya tenemos 1,200 defunciones de menores de edad por COVID. Es verdaderamente criminal la actitud del gobierno, porque no quiere vacunar, aunque en Estados Unidos, por lo menos a los mayores de 12 años, ya les autorizó la FDA, la vacuna. Creo que la COFEPRIS ya autorizó en México la Pfizer, también para mayores de 12 años, pero no quieren gastar en vacunas. Les importa más ahorrar dinero para construir una refinería o un aeropuerto o un Tren Maya que cuidar la vida de pocos o muchos mexicanos. Se estima actualmente que con las medidas adecuadas se podría reducir la mortalidad de los mexicanos en un 90%. Quiere decir que del último mes en adelante, cada 1,000 mexicanos que hayan muerto, 900 murieron por falta de organización y de apoyos y de tecnología y de eficiencia y de ciencia del gobierno mexicano. De ese tamaño está la situación. Y es lo lamentable en este país, que importen más unos pesos que la vida de los mexicanos, sobre todo de los mexicanos más pobres. ¿Por qué? Porque las escuelas de paga seguramente tienen mucha mejor medida de seguridad que las escuelas de gobierno, pero no queremos gastar en las escuelas de gobierno. Insisto, si hay alguien que desprecia a los pobres en este país, es el gobierno federal mexicano, desgraciadamente. Terminamos, señores, ya los tres dimos nuestra opinión. Colofón, mi querido Enrique. Yo quisiera además preguntarte porque el señor Antonio Nieto me hizo llegar ahí una propuesta que trae sobre el centro histórico, las principales calles del centro histórico, que la realidad me pareció una excelente propuesta. No sé si te la hizo llegar a ti, José Miguel o Marco. Pues mira, si quieres lo invitamos a que platique sus propuestas. Ahorita estamos hablando de COVID y él puede proponer mucho. Ya sabemos que uno propone y nadie escucha, a fin de cuentas, en este país. Tengo Pues amigos ya, chairos ya que va a me ser dicen, conversatorio, va a ser espérame, déjame invitatorio. terminar esto. Tengo amigos chairos que me dicen, es que ustedes nomás critican y no proponen. Y entonces me agarro al amigo chairo y le mando 25 propuestas. Y le digo, ¿y ahora qué? ¿De qué sirvió que propusiera yo? Pues nada, nadie pela, nadie escucha. El gobierno de Veracruz pudo tener un sistema de salud de primer mundo para prevenir la muerte de los veracruzanos por ataques cardíacos, por accidentes, por partos mal manejados, etcétera. El señor gobernador no tuvo la bondad de atender a quien se lo iba a proponer sin ningún beneficio para la persona, porque él ya era gobernador y ya no tenía que escuchar a nadie. El desprecio por los más fregados. ¿Para qué propone uno? A oídos sordos es perder el tiempo. Pero si quieres darle a tole con el dedo a Toño Nieto, Enrique, pues no tengo la inconveniente en que propongas algo fregoncísimo que no se va a llevar a cabo, porque a nadie en el gobierno le importa. Lamentablemente tienes razón, José Miguel, pero pues hay que machacar. Pues que machaque con el alcalde electo. Ni tú, ni Marco, ni yo mandamos en el gobierno municipal de Córdoba. ¿Nosotros qué? Que lo propongan las cámaras, a las organizaciones, que salga a marchar para que se lleve a cabo, a ver si lo siguen 8 cordobeses, porque a los cordobeses les importa un rábano la seguridad, el buen gobierno y lo que sea. Son agachones por naturaleza.
Bueno, oye, José Miguel, pero hay quien cree en tu programa y quiere que te lo voy a invitar y para que te platique el El próximo programa es de martes. Marcos y Marcos lo autoriza adelante. A ver, Marcos. Yo no autorizo ya invitados. Ah, bueno, ya dijo Marcos, un cabrón. Perdón. No, cómo no, hombre. Eh, Toño Nieto es un excelente, extraordinario amigo, pero yo sí creo también lo que José Miguel Cobian dice. Siempre se tienen proyectos, expectativas, pero yo creo que a Córdoba le hace falta más que un centro histórico, ¿no? Yo sería un partidario de que a Córdoba lo que le hace falta es modernidad, empezando por enterrar los cables estos tan feos llenos de pascle que se ven en toda la ciudad y que cualquier turista que los ve, a nosotros ya se nos hizo costumbre, pero vino un director general de una franquicia a la que yo pertenezco y me dice, oye, ¿por qué hay tanto cable y tanto pascle? Ni cuenta me había dado, pero en toda la ciudad están los cables colgando, llenos de pascle, nadie se molesta siquiera por limpiarlos, y atravesados de calle a calle, hombre. Ni siquiera van sobre la misma calle, sino que de una calle a otra atraviesa el cable. Entonces, creo que partiendo desde esa idea de las 8 plantas de tratamiento de aguas residuales que no funcionan y de muchas otras cosas más, antes que un centro histórico, yo creo que tendríamos que tener y apostar por tener una mejor ciudad, una agua limpia que ya no apeste Córdoba. Yo creo que tendríamos que apostar por tener no nada más un centro histórico sin cables, sino toda una ciudad sin cables, con energía eléctrica subterránea. Creo que tendríamos que apostar también por tener un Córdoba que permita el paso de la inversión con recursos naturales como el agua, que siempre nos falta, y todo un proyecto. Yo creo que Córdoba es más que el centro histórico, ¿no? Yo la verdad es que cualquier proyecto del centro histórico, yo como alcalde lo desecharía de inmediato, porque creo que las colonias, creo que las comunidades rurales y creo que la ciudad, para tener un atractivo verdadero, debe modernizarse. Estamos viviendo en una ciudad que tiene un atraso, pues lo dijo el ingeniero Rivas, de más de 20 años, ¿no? Y que no le vemos nada, el mercado sigue igual o peor que como estaba. No ha habido una sola obra por la que recuerdes, más que Fidel Herrera, que hizo este paso a desnivel frente a Chedraui, La pero yo joroba, creo la que Córdoba joroba. merece, la joroba pero yo creo que Córdoba merece tener ya o aspirar a tener más que un centro histórico, una plaza de armas muy bonita, que es digna de presumirse desde ahorita, con sus fuentes y todo. Yo creo que Córdoba merece tener una ciudad ejemplar y de primera. Merece tener ciudadanos que vean a Córdoba como una posibilidad de vivir y una posibilidad de invertir y una posibilidad de tener seguridad y de contar con empleo. Ese es mi punto de vista. Con eso cierro, mi querido amigo José Miguel, en mi programa El Baldón de Marco, según me atribuyó, como ya no hay todos los temas, pero prometo ya, una, no hablar y dos, no proponer ningún tema. Pero ¿cómo Yo me crees? ajusto a la gente. Si eres el star, tus seguidores vienen cuando estás. Si no estás, no vienen. No, oye, tú eres el atractor. es el Gatel del Baldón. Es el Gatel del baldón. Exactamente. Despídete, Enrique, por favor. Pues nos despedimos, felicidades a todos y nos vemos el próximo martes, primero Dios. Si Cobian ¿Eh? quiere, porque ya nos estaba Primero, censurando hoy el programa, le tienes que dar golpe de Estado. hoy es San Júpiter, ¿no? Sí. Hoy es día de Thor. Es de Santor. Santor. Luego me explican por qué. No entiendo. Pero Odín no es Júpiter, ¿eh? Ojo. No, Odín no es Júpiter, yo lo sé, pero mi Dios es Júpiter. Es a quien yo le rezo. Ah, Odín bueno, y pues Júpiter. Odín ha sido muy milagroso. Vamos a invitar a un psiquiatra, amigo mío, yo creo, para el siguiente programa. Nos estamos viendo, amigos de Facebook. Nos despedimos. Un abrazo a todos. Hasta Y ya saben, luego. si sufrimos algún atentado por usar la libertad de expresión, bueno, pues fuimos encerrados o fuimos lastimados por ejercer un derecho en un país en el cual parece que cada día los derechos se van restringiendo más y más. Algún día platicaré las últimas amenazas y comentarios que he recibido por el Baldón de Comida. Un abrazo a todos.
Saludos. Hasta luego, bye bye. Hasta luego, amigos de YouTube también. Nos despedimos.